En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión en el Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas noches a todos. Me da gusto compartir con ustedes esta Santa Eucaristía al final de este día miércoles que Dios nos ha concedido de vida. Y como siempre lo hacemos con caluroso afecto en Cristo el Señor, saludamos a todos ustedes aquí presentes que compartimos nuestra Santa Misa, como a los que nos ven por el internet, por los que nos escuchan a través de las bocinas de la parroquia. Que la palabra de Dios llegue a todos los hogares y a todos los corazones, y como la semilla, como la lluvia que baja y no sube después de empapar la tierra y hacerla germinar, así también la palabra de Dios que escuchamos todos los días produzca en nosotros buenos frutos. Sean todos bienvenidos, nos ponemos en la presencia de Dios, presentamos nuestras intenciones, lo que traemos en nuestro corazón, se lo presentamos al Señor como ofrenda, pero también nuestros propios pecados para que sean borrados, sean perdonados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Piedad, Cristo, piedad. Piedad, Cristo, piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios, tomen asiento. De la carta a los hebreos. Hermanos, todavía no ha llegado a ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor,
ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a los hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Por eso, rebusténzanse sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velen que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. El Señor nos ama. El Señor es bueno. El Señor nos ama. Bendice, Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es bueno. El Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos, y de que somos barro no se olvida. El Señor es bueno. El Señor nos ama. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen con su alianza pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es bueno. El Señor nos ama. Mis ovejas
escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura de este Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados. Siéntense. Buenas noches a todos. Buenas noches. Estamos compartiendo nuestra Santa Eucaristía, donde ofrecemos lo que traemos al Señor, nuestras necesidades, nuestras intenciones, nuestras enfermedades, nuestros problemas, pero también lo bueno y lo que hemos logrado a lo largo de esta semana que hemos iniciado y de este día que está a punto de terminar. Quisiera volver a recordarles, porque en las Eucaristías yo aprovecho para formar al pueblo de Dios en su vida cristiana. Por eso a veces me alargo un poquito en las homilías, pero pues yo creo que esa es mi labor, ese es mi trabajo, ¿verdad? Para eso fui consagrado, para hablar de Dios. Eso es lo que sabemos hacer, ¿verdad? Entonces, claro, además de otras cosas, desde luego, si me ponen a cortar café, inmediatamente no aprendo, pero con el tiempo sí aprendería a cortar café, o que fuera yo a ayudar a cortar caña, también podría yo aprender, ¿verdad? Así. Entonces, pero el hecho de que en este ministerio sea la palabra de Dios la que nosotros tengamos que anunciar y predicar por el hecho de ser sacerdotes. Entonces, fíjense ustedes que seguimos en el año litúrgico que se llama tiempo ordinario, y este tiempo ordinario tiene 34 semanas, 34 domingos, y hoy, con este día miércoles, entramos en la cuarta semana del tiempo ordinario. Cuarta semana del tiempo ordinario de las 34 que tiene el tiempo ordinario. Y a partir de antier lunes comenzamos a leer el Evangelio de San Marcos, la continuación en el capítulo 5. Hoy estamos en el 6. Durante esta semana, mañana, jueves, viernes, estará leyendo el capítulo 6, 7 y el 8, que terminará hasta el miércoles de ceniza. El Evangelio de San Marcos tiene 16 capítulos. Y si Dios nos presta la vida, el miércoles de ceniza se interrumpe el Evangelio de San Marcos y llegamos hasta el capítulo 8, la mitad del Evangelio. ¿Cuándo retomamos, Padre, el Evangelio de San Marcos? El 9 hasta el 16, pasando Semana Santa, Pentecostés, se retoma la segunda parte del Evangelio de San Marcos, que tiene 16 capítulos.
Y el martes, un día antes del miércoles de ceniza, terminamos la primera parte de San Marcos, del capítulo 1 al 8, que se empezó a leer desde enero y ahorita parte de febrero. Pues, si Dios nos presta la vida, el próximo miércoles ya estaremos celebrando miércoles de ceniza y entramos a otro tiempo bonito que es el tiempo de la Cuaresma, de la cual ya estaremos hablando. Pues el texto evangélico que hoy acabamos de escuchar del capítulo 6 habla de un tema muy bonito que yo quisiera comentar brevemente con ustedes. Habla de los hermanos, habla de las hermanas de Jesús. Pero este texto que acabamos de escuchar, que se proclamó en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, nos sirve como base para que lo que yo quiero comentar con ustedes, también de manera breve. La Organización de las Naciones Unidas ha declarado que el 4 de cada año se celebre el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Mañana estamos a 4. Mañana, 4 de febrero, se estará celebrando el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Así lo declaró la ONU, que todos somos hermanos, no importa la cultura, no importa la raza, no importa el idioma, no importa el estatus social o económico, no importa la convicción, profesión religiosa, todos somos hermanos. Y mañana, si Dios nos presta la vida, no me tocó celebrar mañana la Santa Misa, estoy celebrando hoy, pero mañana estaremos celebrando el Día Internacional de la Fraternidad Humana por parte de la ONU. Pues fíjense ustedes, segundo, que la Organización Mundial de las Naciones Unidas se inspiró para hacer esta declaración mundial en una encíclica muy hermosa que escribió el Papa Francisco, Fratelli Tutti, hermanos todos, todos somos hermanos. El Papa Francisco escribió esta encíclica el año pasado, en octubre, el 4 de octubre del 2020, el Papa Francisco sacó a la luz esta encíclica tan hermosa que muchos padres, y yo creo que algunos laicos, ya la van conociendo y por eso hoy la estoy mencionando, porque se presta para el acontecimiento que estaremos celebrando mañana. El Papa Francisco escribió esta encíclica, la promulgó, la sacó a la luz el 4 de octubre del año pasado, 2020. ¿Y por qué el 4 de octubre? Porque el Papa Francisco se inspiró en la figura de San Francisco que tenemos aquí a mi derecha, ahí en el altar. El Papa Francisco, que tomó el nombre de Francisco, porque el Papa Francisco es argentino. Su nombre de pila es Jorge Bergoglio, es argentino. Es el primer papa latinoamericano que tenemos en la historia de los papas. Y el Papa Jorge Bergoglio, cuando llegó a ser papa, se inspiró en una frase que le dijo un cardenal cuando estaban sentados en el cónclave. Y le dijo: si llegas a ser papa, no te olvides de los pobres. Y como pobres, desde luego, materiales y pobres espirituales. Y se inspiró en San Francisco, y por eso cuando le preguntaron, y fue electo papa, le preguntaron: ¿qué nombre de pontífice quiere usted llevar? Y él sin duda lo dijo: Francisco, como San Francisco.
Es su inspiración del Papa. San Francisco de Asís incluso ha escrito 2 encíclicas muy hermosas, Laudato Si, alabado seas mi Señor, un cántico de las criaturas que escribió San Francisco de Asís, y de ahí el Papa escribió esta encíclica muy bonita, Laudato Si, sobre cuidar la ecología, el medio ambiente. Y el año pasado, el 4 de octubre, el Papa Francisco saca a la luz esta encíclica muy hermosa, Todos somos hermanos, en una frase que dijo San Francisco: hermanos todos, hermano sol, hermana luna, hermana tierra, hermano lobo, hermano, todos somos hermanos. Y esta encíclica muy bonita está dividida en 8 capítulos. Padre, ¿cómo le hago para leerla? Es muy fácil. Dígale usted a su hijo, a su hija, a alguien que sepa de internet, que se meta a la página de Google y ahí que ponga la encíclica del Papa y se puede descargar gratuita. Yo ahorita, como tengo un problema de mi ojito, tengo un desgarre en mi ojito, no sé si sea por la presión, no sé, bueno, yo sé por qué es el desgarre, ¿verdad? No puedo leer ahorita, ¿verdad? Entonces yo la estoy escuchando por el celular, la descarga uno y como es como tipo audiolibro, ahí la puede uno estar escuchando. Ya la leí hace tiempo, pero ahorita la vuelvo a escuchar por audiolibro. Ustedes pueden hacer eso. Padre, ¿qué nos recomienda usted leer para formarnos un poquito mejor como cristianos? Lean esta encíclica muy bonita, tiene 8 capítulos y el Papa Francisco escribe muy sencillo. Es entendible para el pueblo de Dios. Y está dividida en 8 capítulos. Todos somos hermanos. Y el Papa Francisco, al escribir la encíclica, utiliza este método muy bonito que se llama ver, juzgar y actuar. El Papa en el primer capítulo presenta la realidad del mundo, las luces y sombras que está viviendo el mundo. Las luces y las sombras, la realidad del mundo. Habla el Papa sobre el racismo, la migración. Habla el Papa sobre la economía, sobre la ecología, sobre la pobreza, sobre el aborto. Trata muchísimos temas muy hermosos. El ve la realidad del Papa, las luces y las sombras. En el juzgar, analiza la vida de el buen samaritano. El juzgar y el actuar, el Papa presenta criterios de acción. Así está dividida la encíclica en este método. Es muy fácil de leer, muy sencillo. Hasta la persona más sencilla la puede entender. 8 capítulos. El método ver, juzgar y actuar. Pues fíjense ustedes, tercero, ya voy terminando. Tercero, me llama la atención lo que dice el Papa en el capítulo 1. Una cosa muy bonita. Dice el Papa, entre otras cosas, eso no lo digo yo, lo dice el Papa. Dice el Papa, el mundo ha perdido el sabor de la fraternidad humana. ¿Qué frase tan hermosa dice el Papa? El mundo ha perdido el sabor de la fraternidad humana. Y yo me puse a pensar y dije, ahorita que está el COVID, el problema sanitario que estamos viviendo a nivel mundial, uno de los síntomas del COVID es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Es uno de los síntomas, entre otros. La pérdida del gusto. Usted come algo y le sabe insípido, le sabe simple. Yo he platicado con personas que tuvieron COVID y me han dicho, padre, fíjese usted que yo comía y la comida me sabía simple. Es uno de los síntomas del COVID. Lo menciono porque, pasando a lo que estamos hablando, el Papa Francisco dice, en el capítulo 1 dice, el mundo ha perdido el sabor de la fraternidad humana. ¿Tendrá razón el Papa, hermanos, cuando habla sobre eso? Y si nosotros analizamos, vemos que se ha perdido el sabor de la fraternidad.
Hoy, nosotros los seres humanos tendríamos que cultivar la fraternidad humana en todos los niveles, en todos los niveles. Hoy vemos al prójimo, al hermano, como una persona ajena. La vemos como una persona que no es mi prójimo. Vemos a la persona humana como un medio, más que como un fin. Vemos a nuestro hermano como para poder sacarle provecho. O en palabras del Papa Francisco, en la cultura del descarte que él menciona, vemos al hermano como un escalón para mis propios intereses personales. Ya no vemos al hermano como Dios nos ve. No me importa mi hermano, dice el Papa. Por eso el mundo vive en una situación desgarradora. Entonces, ¿qué le pedimos hoy al Señor? Para no cansarlos mucho, que le pidamos que recobremos ese sabor de la fraternidad. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Hace unos días estoy leyendo una novela muy hermosa de Ángeles Mastretta que se llama Arráncame la vida. Y en esa novela hay una persona que se llama Andrés Asensio, que para ascender, léanlo ustedes cuando puedan, que para ascender no le importó hacer a un lado a sus hermanos. Para buscar sus propios intereses y beneficios, no le importó hacer a un lado a sus hermanos. Dice la escritora con esa calidad con la que escribe, incluso llegó a decir que a Andrés Asensio no le importaban sus hermanos, su prójimo, que incluso, disculpen lo que voy a decir, pero eso lo dice la novela, que incluso le llegó a quitar las mujeres a los otros hombres, llegó a tener 50 mujeres. Imagínense ustedes, ¿verdad? Está muy bonita la novela, se las recomiendo. Aquí en Paso del Macho tenemos mucha gente culta, por eso luego a veces recomiendo ciertas lecturas, porque hay mucha gente culta, mucha gente preparada. Bendito sea Dios. Y finalmente, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Diría en otra parte del Evangelio de San Marcos, por el capítulo 3, son los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para ser hermanos, para fomentar la fraternidad entre nosotros, tendríamos que cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos veamos como iguales. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ser hermanos? Que tengamos el sentido de que somos semejantes, de que vivamos la igualdad, de que respetemos la dignidad humana, de que valoremos la vida humana, de que le demos su lugar a las personas, de que mi prójimo es importante. Y sobre todo ahorita en este tiempo de la pandemia que está un poquito complicado, pensar en mi prójimo, orar por mi prójimo y orar con mi prójimo, con mi hermano. Preocuparme por mi hermano, por mi hermana. Pensar en mi hermano, tendrá para comer, no estará enfermo, no estará enferma, no necesitará mi ayuda, no necesitará que yo platique con él o con ella porque está desanimado, está entrando en un momento de depresión, de situación complicada. Mi hermano, que recuperemos ese sabor de la fraternidad. Qué hermoso, hermanas y hermanos. Por eso mañana, si Dios nos presta la vida, mañana estaremos celebrando el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Dios quiera. Cuando nosotros lleguemos a sentirnos como hermanos, el mundo va a cambiar, porque le voy a dar su lugar, su espacio
a mi hermano que es imagen y semejanza mía, que se parece a mí, que somos iguales porque somos hermanos, somos hijos de Dios. Que Dios nos conceda esa gracia. Sigamos pidiendo unos por otros. Y una cosa muy bonita que algunos gobiernos y gente en particular ha ido atendiendo este concepto tan hermoso de la fraternidad, seguidamente una luz de esperanza, y finalizo. El nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha sacado a la luz una reforma migratoria que va a favorecer a los millones de migrantes que están en los Estados Unidos. El anterior presidente, ese había puesto una reforma contra los migrantes. Y ya muchos migrantes, incluso usted debe tener un familiar, tenemos familiares en Estados Unidos que estaban preocupados. ¿Qué va a ser de nosotros? Este presidente no nos ve como hermanos, nos ve como instrumentos, nos ve así, mal, vamos a decir. Pero ahora, con la llegada de este nuevo presidente de los Estados Unidos, él está desechando, está haciendo a un lado todas las propuestas que tenía el anterior presidente. Y ahora John Biden está haciendo una nueva reforma, y eso ha generado esperanza a millones de migrantes. Se les va a dar la ciudadanía mexicana, se les va a reconocer a los niños. Yo leí como 5 propuestas, nada más menciono 2 para ya terminar, como 5 propuestas. Entonces los migrantes tienen esa esperanza de que les va a ir mejor y les va a ir bien con este nuevo presidente. Dios así lo quiera. Por eso el Papa en su documento habla de luces y sombras. Esta es una de las luces, de que hay gente que tiene esa mentalidad de que Él es mi prójimo, de que Él es mi hermano, de que Él lo tengo que ayudar, de que tengo que tener ese sabor de la fraternidad. Dios así lo permita. Que Dios nos ayude a cumplir la voluntad de Dios, y cumpliendo la voluntad de Dios podemos amar al hermano, porque ahí está Dios mismo, porque es imagen y semejanza de Dios, mi hermano, mi hermana, a la que debo de querer, al que debo de ayudar, al que debo de comprender, al que debo de acompañar en su camino rumbo a la casa de Dios, a la casa del Padre. Todos somos hermanos, fratelli tutti, todos somos hermanos. No se nos vaya a olvidar, porque muchas personas en el mundo se nos ha olvidado esto, incluso hasta algunos sacerdotes. Dios nos perdone. Recuperemos ese buen sabor y ese buen gusto de darle a mi hermano su lugar en el mundo y su espacio también, porque tiene dignidad, tiene deberes, tiene obligaciones, tiene derechos, tiene el deber de vivir en un mundo mejor, que yo le tengo que ofrecer porque soy su hermano, soy su hermana. Que Dios nos conceda esa gracia a ustedes y a mí, de pensar, de amar, de ayudar a mi hermano, a mi hermana, que vive conmigo en este mundo mientras vamos al encuentro del Padre. Decimos todos que así sea. Que así sea. Permanezcan sentados, presentamos nuestras ofrendas. Acepta, Señor, este pan y este vino, son una ofrenda de nuestro corazón. Así
Sigamos orando, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío, pero también de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciéndola